Pues Natalia, te dejo a ti para que vayas admitiendo y silenciando, ¿vale? Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta webinar de Implica, en la que queremos contaros cuáles son las novedades legales que aplican a todas aquellas empresas que ponen envases en el mercado y por qué, qué es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Como empresa envasadora. Vale, nosotros, Implica, somos un scrap autorizado a nivel nacional para todos los envases comerciales e industriales. Entonces, un segundito. A ver. Vale, ¿qué es lo? Esto no está en modo presentación, un momentito. Vale. Vale, ¿qué es lo que les vamos a contar en esta webinar? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es la normativa que aplica y cómo el scrap de Implica les puede ayudar a cumplir con sus obligaciones. Les vamos a contar cómo operamos en Implica y cómo pueden darse de alta y adherirse al scrap Vale, venga, para hasta poder ahora, cumplir chao. con todas estas obligaciones que vamos a comentarles. Vale. Bueno, el reglamento que nos aplica es el Real Decreto 1055 de 2022, de envases y residuos de envases. Como ustedes saben, desde la Ley 11 del 97, los envases domésticos debían financiarse, debía financiarse su recogida y gestión, ¿no? Pero a raíz de este Real Decreto, el 1055/2022, se revoluciona la normativa relacionada con los envases, ya que se amplía esta responsabilidad no solo a los envases domésticos, sino también a los industriales y comerciales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Real Decreto tiene un mayor alcance y abarca también a las empresas que ponen en el mercado envases comerciales e industriales. Y lo que dice es que estas empresas son las que deben responsabilizarse de la financiación y recogida de los residuos de los envases que ponen en el mercado. ¿Por qué los incluye a las empresas que producen estos envases y que los incorporan en el mercado? Porque estas empresas son las que pueden y tienen control para todos aquellos envases que ponen en el mercado hacerlos de una manera más sostenible o con un porcentaje de reciclaje mayor, y son las que se van a interesar de que estos envases pues cada vez tengan un menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Por eso le traslada la responsabilidad a las empresas que ponen los envases en el mercado. ¿Y quiénes son estas empresas? Pues son envasadores, importadores, adquirientes comunitarios o empresas extranjeras que tienen un representante legal aquí en España. Y lo que tienen que hacer pues, es financiar y organizar la gestión de los residuos de envases o de los embalajes que ponen en el mercado español. Solamente aplica a nivel nacional. Y además facilitar información sobre la cantidad de envases que ponen al año en el mercado español. Vale. ¿Quiénes son estos productores de productos, estos envasadores? Bueno, pues todo aquel que pone, toda aquella empresa española que pone envases en el mercado español es envasador y productor de producto. Por lo tanto, tiene que darse de alta en el registro de productores de producto del Ministerio. También todas aquellas empresas extranjeras, un envasador, por ejemplo, que tiene sede en otro Estado miembro de la Unión Europea, o no tiene, o no es de la Unión Europea, o es un importador o adquiriente intracomunitario con sede fuera de España, también pueden cumplir con esta normativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tener un representante legal autorizado aquí en España. De esta manera podrían asumir ellos esta responsabilidad y estas obligaciones. Si no tienen a este representante legal en España, la obligación se traslada a la empresa importadora en España, que compra esos productos de fuera y los mete en el mercado español, ¿vale? Entonces, todos ellos deberán registrarse también en el registro de productores de producto. Si nosotros estamos adquiriendo envases de nuestros proveedores, podemos saber si ellos están cumpliendo o no con esta obligación. Lo que tenemos que comprobar es que las facturas que nos emiten incluyen su número de registro de productor de producto, que tiene el siguiente formato: ENV de envasador, el año en el que se han dado de alta en el registro, 2021, 22, 23, 24 o incluso el 25, y 9 dígitos.
y también pueden revisar si están inscritos en la web del Ministerio. Vale, pero antes de continuar tenemos que saber cómo define el Real Decreto 1055/2022 a los envases. Los envases son todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza, pues ya sea plástico, papel, cartón, vidrio, metal, ¿vale? Y que se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir o presentar mercancías desde materias primas hasta productos acabados en cualquier fase de la cadena, ¿vale? Y luego además hay diferentes tipologías de envases. Está el envase doméstico, que es aquel que cualquier ciudadano o consumidor a pie de calle puede adquirir y que está destinado al uso de un particular. El envase comercial, que es aquel destinado para el uso de un comercio, y el envase industrial, que es aquel destinado para el uso de la industria. Como a veces comercial e industrial no se llegan a diferenciar, el Ministerio lo ha clasificado en los códigos CENAE para saber si el cliente al que ustedes están vendiendo ese envase es un cliente para un uso comercial o un uso industrial. Y luego también hay que distinguir, además de la tipología de envases, ¿no? Pues si es la categoría, si es primario, secundario o terciario. Por ejemplo, una lata de refresco será el envase primario y el envase secundario podría ser esta anilla que agrupa a 6 latas de refresco, o la caja que agrupa a más, más latas de refresco, y el envase terciario o de transporte sería aquel que, que agrupa la carga, ¿no? Por ejemplo, el fil que rodea a la caja para protegerla y el palé donde van todas las latas de refresco. Ese sería el envase terciario. Bien, pues según el Real Decreto el 1055 de 2022, los productores de producto tienen a grandes rasgos 6 obligaciones importantes. Una de ellas ya la habíamos mencionado, la primera, que es inscribirse en el registro de productores de producto. La segunda es que deben organizar y financiar la recogida de todos los envases que esta empresa pone en el mercado, y para ello tiene que informarlos a través de una declaración de envases. Debe cumplir con una serie de objetivos de prevención, reutilización y reciclado de esos envases, y en función de las toneladas que pongan en el mercado, tendrá o no que realizar también unos planes empresariales de prevención y ecodiseño de estos envases, que se hacen a largo plazo, se hacen pues cada 5 años y se van viendo un poco pues, los objetivos que se tiene y cómo se está llegando a esos resultados. Y en función de si tiene envases reutilizables, pues tendrá que montar un sistema de devolución y retorno según esta normativa, ¿vale? Vamos a ir viendo una a una cada una de estas obligaciones. La primera de ellas que comentábamos era la de inscribirse en el registro de productores de producto. Este registro es obligatorio y hay que hacer este registro antes del 18 de abril de 2025. Se acaba de ampliar el plazo, puesto que era hasta el 31 de marzo, pero el Ministerio ha dado un poquito más de margen este primer año, digamos, porque aplica también a las empresas que ponen envases en el mercado, comerciales e industriales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos meternos en la página web del Ministerio y acceder a iniciar el procedimiento. Se van siguiendo una serie de pasos en el que se van completando pues, qué categoría de envases ponen en el mercado, si son domésticos, comerciales o industriales, si son reutilizables o si son de un solo uso. Una vez que termina uno de completar todos los pasos, se le da el número directamente de envasador, ¿no? El número de envasador con el año que se ha dado de alta y los 9 dígitos. Este número es el que luego tendrán que ustedes facilitar en las facturas de venta a sus clientes. Que sepan que si no se hace este trámite ya se está sancionando a empresas que deberían de haberlo hecho. Bien, aquí tienen un ejemplo de factura en el que, como ven,
se indica aquí el número de registro de productor de producto de la empresa que está vendiendo estos envases. Y también hay que poner el número de registro de productores de producto de los proveedores, en el caso de que aplique, ¿no? De que estos proveedores también le hayan facilitado un envase que usted vuelve a revender. Entonces habría que indicarlo. Esto es una obligación de la norma. Y la siguiente obligación es que tienen que informar también de la contribución que hacen a un scrap. La contribución se puede mencionar a través de una frase en la leyenda de la factura, que puede ser esta de aquí, o una frase más corta, ¿no? Contribución financiera en cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor según la ley de residuos y la ley de envases. ¿Qué más? La contribución puede informarse de forma agrupada o segregada. Es decir, pueden informar por la contribución de este primer envase, de este segundo envase y de este tercer envase, o simplemente agruparla y decir, oye, pues por todos estos envases que hay en la factura, mi contribución son 5 euros al scrap, ¿no? Además, ha de hacerse de forma diferenciada al resto de los conceptos de la factura. El cliente les puede pedir que lo hagan de forma diferenciada para saber pues, por cuánto contribuyen con cada uno de las diferentes tipologías, ¿no? Sí que es cierto que no informar de la contribución presupone, según la normativa, que ustedes no están contribuyendo al scrap. ¿Qué más? La siguiente obligación que hemos visto es la declaración de envases. A día de hoy, el plazo para hacer la declaración de envases de 2024 está próximo a finalizar, el 18 de abril de 2025. Como les comentaba, el Ministerio también ha ampliado este plazo para que las empresas puedan hacer su declaración. Tendrían que acceder a la sede del MITECO, iniciar el procedimiento y en función de las tipologías de envases que ustedes hayan mencionado en el registro, pues luego tendrán que indicar la cantidad en toneladas de envases que ponen en el mercado o que han puesto en el mercado en 2024. Este trámite hay que hacerlo antes del 18 de abril y como los envases comerciales e industriales hasta el 25 no tienen que financiarse, pues todos aquellos envases comerciales e industriales de 2024 estarán asociados a un SRAP no constituido. Y para poder ustedes cumplir con la obligación de contribuir a la financiación de sus envases para 2025, tendrían que hacer una declaración estimativa o una declaración previa de estos envases de 2025 al scrap al que ustedes se vayan a adherir en el momento en el que están haciendo la adhesión. Bien, ¿cómo pueden cumplir con estas obligaciones? Pues lo pueden hacer a través de dos sistemas. El primero sería el sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, en el que la empresa decide montar su propio SIRAP, conseguir una garantía financiera y gestionárselo ella misma. Ella misma declara los envases y se lo dice al ministerio y cumple con la normativa a través del SIRAP. La otra manera es asociándose, adhiriéndose a un SCRAP, a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que es que muchas empresas se adhieren a un SCRAP y es el SCRAP el responsable de cumplir con esta normativa a través de las empresas. Y luego es importante que si tienen envases reutilizables, que luego veremos lo que es, regularicen su sistema de devolución de estos envases. Y este sistema tiene que estar siempre bajo el paraguas de un SIRAP o de un SRAP. El envase reutilizable es aquel que ha sido concebido, diseñado y comercializado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida útil. Bien. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues tanto la ley de residuos y suelos contaminados como la de envases y residuos de envases dicen que el Ministerio puede ejercer la potestad sancionadora. Es decir, si ustedes no cumplen con las obligaciones que les corresponde como productores de producto y empresa envasadora, en función de cómo se clasifique esa infracción,
leve, grave o muy grave, pues tendrán que cumplir con una serie de sanciones, ¿no? Tendrán que pagarlas. Bien, ahora vamos a presentarles lo que es el scrap de Implica. Como les comentaba al principio, Implica es un scrap para envases comerciales e industriales. Nosotros aceptamos envases de un solo uso y reutilizables, y tanto peligrosos como no peligrosos. Y además hemos hecho acuerdos de ventanilla única para los envases domésticos, para que también se puedan declarar con nosotros. Somos un scrap multisectorial, ya que tenemos empresas asociadas de más de 12 sectores, desde el sector del automóvil, alimentación, química, construcción, detergentes, juguetes, artes gráficas. Y somos un scrap que también admitimos todo tipo de materiales que componen los envases, pues ya sea plástico, cartón, metal, madera, etcétera. Tenemos tarifas ecomoduladas. Esto significa que tenemos tarifas diferenciadas para envases de un solo uso y envases reutilizables. Y vamos a hacer especificaciones técnicas de material recuperado que son como unas guías de buenas prácticas de cómo deben de entregarse los residuos de envases a los gestores. Damos asistencia personalizada, contamos con un equipo individualizado aquí en la empresa y con muchos puntos de información. Y damos atención personalizada. Además, hemos sido promovidos por Confecoy, que es la Confederación Española del Ecoenvase Industrial, que tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Nosotros no hemos venido para cambiar la gestión que ustedes ya tienen, vamos a respetarla, vamos a respetar el flujo del material, del envase, y lo único que vamos a cambiar es el flujo financiero y el flujo de la información, se lo comentaremos más adelante. Y vamos a implicar a toda la cadena de valor, desde la empresa que pone el envase en el mercado hasta la empresa que utiliza ese envase y la empresa que lo gestiona y convierte en una segunda materia, en un segundo envase. Somos además pioneros en reutilización. Vamos a intentar que todos los sistemas de devolución y retorno que tienen las empresas se regularicen y cumplan con la normativa. Y vamos a ver qué envases que ahora mismo se están declarando como de un solo uso pueden ser envases reutilizables y montar así también un sistema de devolución y retorno de esos envases. Como les comentaba, pues estamos en más de 12 sectores, ahí los tienen y más o menos el porcentaje de lo que ahora mismo son las empresas que ya se han adherido a Implica, que son más de 1000 empresas. Y somos multimateriales. Nos hemos dado cuenta que las empresas en la declaración estimativa de estos envases que ponen en el mercado en 2025 nos han declarado que un 69% de estos envases de un solo uso están compuestos por madera. Y hemos visto que son básicamente palets. Entonces, tenemos un proyecto piloto porque nosotros sabemos que los palets no son de un solo uso, se pueden reutilizar. Y queremos que así sea y convertirlos en reutilizables y que pasen a este quesito de la derecha. Pues como le comentábamos, uno de nuestros proyectos muy importante es conseguir un sistema colectivo de depósito, devolución y retorno de envases, en este caso de palets. Bien, ¿cómo pueden las empresas cumplir con este sistema de depósito, devolución y retorno? Pues lo pueden hacer a través de 3 maneras, pero siempre recuerden bajo el paraguas de un SIRAP o de un scrap. Pueden hacer sistemas de devolución y retorno individuales en el que una empresa es la responsable de su sistema y lo único que hace es que sus clientes comparten este envase, ¿vale? Entonces es un sistema que puede ser abierto o cerrado, pero que pertenece a una única empresa y comparte estos envases reutilizables con todos sus clientes. Puede haber también un sistema de depósito y devolución y retorno colectivo. Esto significa que varias empresas comparten estos envases reutilizables con los clientes que tienen. Y normalmente este sistema colectivo lo gestiona el scrap. Y luego hay un tercer sistema que es un poco diferente porque son sistemas de prestadores de servicio. Es decir, una empresa externa, una tercera empresa, presta su envase reutilizable, por ejemplo, este palet,
pues a todos sus clientes, ¿no? Y sus clientes lo van usando a lo largo de la cadena de vida útil de los envases. ¿Por qué elegir Implica? Bueno, nosotros damos prestación a las empresas para que cumplan con las 6 grandes obligaciones que hemos visto y que puedan asumir su responsabilidad ampliada del productor al menor coste posible. Somos una asociación sin ánimo de lucro que vamos a implicar a toda la cadena de valor empresarial. Ya le decía, desde fabricantes, distribuidores, envasadores, poseedores y gestores. Y vamos a respetar la gestión ya existente, no la vamos a modificar. Y vamos a promover, porque somos pioneros en envases reutilizables y en el reciclado de estos envases. Tenemos unos partners que nos acompañan aquí en Implica. A nivel jurídico-legal estamos con el despacho de abogados de Andersen. A nivel operativo nos ayuda Sintac, que es una consultora. Y a nivel informativo estamos con Pronet. Y estamos haciendo acuerdos y colaboraciones con otros scraps internacionales y nacionales para ver cómo debemos cumplir esta normativa en otros países del Estado miembro de la Unión Europea. Y a nivel de envases domésticos, bueno, pues con Ecoembes y Procircular para que puedan ustedes declarar esos envases a través de nuestras plataformas y queden también incluidos en el scrap. Si ustedes cuentan con empresas extranjeras, también podemos facilitarles nuestro acuerdo con otro despacho de abogados que les va a ayudar a realizar todos los trámites necesarios para obtener a un representante autorizado en España, y así que ellos puedan asumir su responsabilidad ampliada del productor. ¿Cómo funcionamos aquí en Implica? Bueno, pues tenemos 3 perfiles que pueden colaborar en el scrap de Implica. La gran mayoría de ustedes serán productores de producto, envasadores, y deberán adherirse al scrap. Bien es cierto que si ustedes, además de poner envases en el mercado, generan residuos de envases, pues porque a la hora en su operativa diaria, pues generan residuos de cajas de cartón, de papel film, de palets incluso, podrían firmar también con nosotros o deberían firmar también con nosotros el acuerdo voluntario de poseedor final de residuo, que es la empresa que genera ese residuo de envase. Y luego también nosotros vamos a homologar a las empresas que ustedes han contratado para que les gestionen y les retiren los residuos de envases que generan, que serían los gestores de residuos de envases. Y ahora les contamos cómo vamos a operar. Por un lado tenemos a los productores de producto que deben de pagar por todos los envases que ponen en el mercado y lo hacen a través del scrap. ¿Vale? Entonces, el flujo del material no lo vamos a cambiar. Ellos ponen el envase en el mercado, los poseedores finales utilizan el producto del envase y generan el residuo del envase, y los gestores van a venir a retirarlo, a tratarlo y a convertirlo en una segunda materia prima o dependiendo de lo que sea, pues se valorizará o irá vertido, ¿no? Entonces, esta gestión nosotros no la vamos a cambiar. La que vamos a cambiar es el flujo financiero. Hasta ahora, los que tenían que pagar por la gestión de estos residuos eran los poseedores finales, ahora son los productores de producto que pagarían al scrap, y el scrap, a través de unas tarifas también ecomoduladas, incentivará a estos poseedores finales para que sigan haciendo una gestión correcta de sus residuos a través del gestor de residuos. Lo único que vamos a pedir a cambio es que nos faciliten la información que les facilita el gestor de residuos. Pues ellos tienen unos documentos de identificación, reciben un certificado de tratamiento, pues toda esta información nos la tienen que facilitar a nosotros. ¿Por qué? Porque Implica tiene que cumplir con una serie de objetivos de cumplimiento, ¿no? del Real Decreto. Entonces, tenemos que saber cuántos envases ponen en el mercado nuestras empresas adheridas y cuántos conseguimos recuperar o reciclar, ¿no? Y en función de esto, pues nosotros daremos esta información a la administración pública y le reportaremos el cumplimiento de objetivos del scrap. Para ello necesitamos homologar al gestor de residuos
y hacer un acuerdo voluntario con el poseedor final de residuos. También tenemos unos gastos internos que son de asistencia jurídica, técnica y de información, que tendremos que pagar también nosotros. Las tarifas que implica elabora lo hace a través de las comisiones con las empresas adheridas y con los socios y define tanto las tarifas del mercado, ¿no? que tienen que pagar los productores de producto, como aquellas que luego va a pagar a poseedor final. Bien, una vez que ustedes se adhieren a Implica, pueden entrar en nuestra plataforma InPlace. En esta plataforma, ustedes podrán hacer la declaración estimativa de los envases de 2025 para que se pueda calcular la contribución que tienen que hacer este año a Implica. Bueno. Si os podéis silenciar, os lo agradezco. Una vez que sepamos cuál es la contribución, se emitirán las facturas, que en función del importe serán o anuales o trimestrales. Y nada, en esta plataforma también podrán encontrar pues, material informativo y formativo de los diferentes trámites que tienen que realizar o de las diferentes novedades que haya a nivel legal sobre envases y residuos de envases. ¿Cómo puede adherirse una empresa a Implica? Bueno, pues es muy sencillo. Hay que entrar en la página web de Implica y a pie de página aparece este formulario, ¿no? Quiero unirme como empresa productora de producto. Ustedes meten aquí su email y entonces se les mandará directamente las tarifas de Implica, un protocolo de adhesión y el contrato de adhesión con toda la información para que ustedes puedan valorar sus necesidades y ver las tarifas y ver si quieren adherirse a Implica. Si tienen cualquier duda, pues también pueden escribirnos a info@somosimplica.com. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es, una vez recibido ese email, pues firmar el protocolo y el contrato de adhesión a Implica y remitírnoslo firmado. Nosotros, con esa información, les haríamos un certificado de adhesión a Implica que ustedes deberán subir al Miteco para que el Ministerio sepa que ya están adheridos a un SCRAP y que están cumpliendo con sus obligaciones. Y después les facilitaríamos un usuario y contraseña para que accedan a nuestra plataforma. En nuestra plataforma tendrán que hacer esta declaración estimativa de 2025. Acuérdense que la de 2024 tiene que hacerse en la sede del Ministerio. Pero para que puedan ustedes cumplir con la obligación de financiar los envases de este año, nos tienen que hacer esta declaración. Y una vez tengamos esta declaración, pues podremos estimar su contribución y empezar a emitir las facturas. ¿Por qué elegirnos? Pues como les comentábamos al principio, nosotros damos asistencia personalizada. En caso de que todavía tengan dudas, bueno, pues ahora nos pueden hacer preguntas o luego más adelante pues llamarnos y verlo de forma más en detalle, pues cuál es su causística. Como les comentaba, tenemos más de 25 años de experiencia en el sector, ya que nos promueve Confecoy. No vamos a modificar la gestión existente, la vamos a mantener. Lo único que cambiaremos es el flujo financiero y el flujo de información. Y, como han visto, vamos a implicar a toda la cadena de valor, desde el fabricante y el envasador hasta el poseedor de residuos y el gestor. Y eso es todo lo que queríamos comentarles en esta webinar. Y ahora, si ustedes quisieran preguntarnos, pues pueden levantar la mano o escribir en el chat. Y ya tenemos una mano levantada. Vale, Verónica, si quieres hacernos la pregunta. A recordar que como os hemos muteado a todos, ahora sí os tenéis que quitar el mute. A ver, Verónica, que seguimos sin oírte. Nada, no te oímos. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bernardo, si pudieras hacernos tu pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, nosotros no somos productores, somos distribuidores. Vale. Entonces, distribuimos a aplicadores y a revendedores. Estos revendedores, a su vez,
distribuirán a lo mejor a otros, vamos a poner un ejemplo, 50 clientes diferentes. Vale. Cada uno con su gestión de residuos. Espera. Es de mi novio, es lo que he encontrado. Os podéis, Pero esto es scrap, esto es la ¿os podéis historia. silenciar? Espera, voy a silenciar a Noel. Ya está. Vale. Vale, Bernardo. Veo prácticamente imposible seguir una trazabilidad partiendo desde nuestro distribuidor, perdón, nuestro proveedor. Nosotros lo vendemos a otro distribuidor y este distribuidor a su vez a otros 40. ¿Cómo seguimos la trazabilidad hasta el poseedor de residuos final y su gestión de residuos? Ustedes no tienen que seguir la trazabilidad, Bernardo. Lo que ustedes tienen que hacer es primero asegurarse que a las empresas a las que ustedes están comprando ese material ya están asumiendo la responsabilidad por ustedes, es decir, que no sean empresas extranjeras que no tienen a un representante legal en España y que no están cumpliendo con esa normativa. Para ello es ver en las facturas si tienen el número de envasador y si tienen la leyenda de que están contribuyendo a un scrap. En ese caso, todos los envases que ustedes están distribuyendo ya están cumpliendo con esta normativa y luego además asegurarse de que ustedes no añaden envases adicionales en su distribución, pues porque tengan que asegurar la carga, porque tengan que poner pallets adicionales. Si ustedes no añaden envases, a ustedes no les aplicaría esta normativa. Es decir, ustedes solamente son una empresa intermediaria que no añade envases, por lo tanto no tendrían que hacer nada. Los que tenemos que hacer la trazabilidad somos los scraps, o sea que en ese caso a usted no le aplicaría. En el momento en el que añadamos un embalaje, un palet, un film, ahí sí, en esto sí. En eso sí, en ese caso ustedes se tendrían que dar de alta con un scrap e informar de esos envases adicionales que están poniendo para asegurar la carga y declarar por ellos y contribuir por ellos. Vale. Una pregunta más, pues Claro. supongo que todo el mundo quiere preguntar algo. Vamos a poner que nosotros trabajamos con un proveedor que no está adherido al scrap. Vale. Nosotros tendríamos que asumir entonces eso. Si es español, si es un envasador español, debe cumplir él con la normativa. Entonces, habría que comentárselo y que sea conocedor de ello. Si es una empresa extranjera, no, dígame. Si es una empresa extranjera, no tiene por qué asumir esta responsabilidad. La norma lo deja abierto, entonces puede hacerlo y se hace con un representante autorizado aquí en España, y si no, ustedes como importadores serían los que deben asumir la responsabilidad por esta empresa. Ahí va el kit de la cuestión. Si hay 5 importadores diferentes, ¿deben asumir esa responsabilidad los 5? ¿Debe asumirlo el principal? ¿Cómo se determina cuál es el importador principal? El que primero lo introduce en España. Claro. Es decir, el que está haciendo esa compra. Sí, pero me refiero. Aquí se habla simplemente de una empresa en España, una que asuma todo eso. Bien, pero puede haber un proveedor con 6 distribuidores en España. Uno de ellos nosotros. ¿Deben asumir esa responsabilidad los 6? ¿Debe asumirlo solamente uno? ¿Cómo se determina cuál lo asume? Cada uno lo asume por los envases que está importando. O sea, si usted, Vale. si su empresa extranjera efectivamente vende a 6 importadores españoles, ¿no? Los 6 Cada deben importador, claro, cada importador asume la responsabilidad de los envases que le está comprando y que pone en el mercado. Entonces, su empresa solamente tendría que asumir los envases que le compra. De acuerdo. Dejo que los demás pregunten. Muchas gracias. De nada, Bernardo. Cualquier duda puede seguir preguntando. Vale, el siguiente es EJ. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, tenemos varias preguntas. El primero es, ¿hay obligación formal y existente de que se debe informar de los, en cantidad de euros, no digamos, de todos los envases que son consumidos en ese pedido? Es decir, nosotros emitimos una factura al cliente semanal, casi siempre semanal. ¿Se tiene que cuantificar todos los envases? Se tiene que cuantificar lo que corresponde sobre esos envases a la contribución al scrap. ¿Pero esto es obligatorio en la factura?
De momento, sí, nosotros efectivamente sabemos que esto es complicado para todas las empresas y además, bueno, pues además de la leyenda hay que poner también la cantidad de la contribución y no está siendo sencillo. Hemos hecho la consulta al Ministerio para saber si se va a mantener la obligación. El Ministerio se la ha traspasado a Hacienda y estamos pendientes de la respuesta que nos dé Hacienda. Por lo tanto, si ahora mismo no lo hacemos, no es No incumplir estamos la ley de cumpliendo, momento. efectivamente. Ahora mismo no estaríamos cumpliendo con lo que dice la normativa. Pero En es cuanto que, Hacienda responda, pues sabremos a qué tenemos que atenernos. ya. Vale, y otra pregunta. El número de... ¿Cómo se llama? De productors. De productor. De proveedores. Perdón, un momentito, que es que hay alguien más hablando. Ay, Sí. creo que es el siguiente. Voy a silenciarle. Vale. Vuelve a preguntarme el número de productor. Sí, pero de proveedores, que antes habéis puesto un ejemplo ¿sí? de factura, ¿esto que habéis puesto no aplica? Es decir, nosotros tenemos que saber de nuestros clientes o proveedores, porque al final no es cliente final tampoco, es una fábrica. Madre mía, no le dejan hablar. Lo que ustedes tienen que hacer es el número de productor de producto debe facilitarse en todas las facturas. Entonces, ustedes tienen que poner el suyo siempre y cuando vendan envases. Si ustedes han adquirido esos envases que ya están cumpliendo con esta obligación, lo único que tienen que hacer es incluir el número de productor de producto de sus proveedores en la factura también. Ah, de los proveedores. Vale, vale. Pensaba que era del cliente, de nuestro cliente. No, el cliente va a ser seguramente un poseedor final que aproveche el producto que ustedes le venden y genere el residuo de ese envase que ustedes le están vendiendo con el producto. Vale. I ells fan la gestió d'això. Tú ahora. Sí. O sea, somos dos, sí. somos tres. Ah, aquí. vale. Es que no puedo poner el vídeo y no sé cómo se pone. O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros de los envases que recibimos de nuestros proveedores, de hacer la gestión de residuos, lo tenemos que declarar como envases cuando es un envase, porque hasta ahora la gestión de residuos se hace por madera, cartón, pero no declaramos que son envases. Y he entendido que sí, es diferente la gestión de residuos. A ver, por un lado, si ustedes tienen que saber si ustedes ponen envases en el mercado, o sea, si además de lo que ustedes están comprando ya envasado, añaden un embalaje o añaden un envase adicional, le ponen una etiqueta, lo ponen sobre un palé, le ponen film. Si ustedes están añadiendo envases o embalajes, entonces tienen que declarar única y exclusivamente esos envases. Los demás envases deben de cerciorarse de que sus proveedores ya están asumiendo esa responsabilidad. No, pero yo quería decir, nosotros producimos maquinaria textil, o sea, no reutilizamos los envases. Nos viene el hierro o envasado y esto se va como residuo. Y he entendido pues que entonces, en ese caso ustedes son poseedores finales de residuo. ¿Qué significa esto? Que están generando residuo, ¿no? A la hora de utilizar el producto generan el tubo que ya es un residuo de envase, ¿no? Y lo que hacen es que tienen una empresa gestora que les retira estos residuos y los trata. Pues lo que pueden hacer es firmar con nosotros un acuerdo voluntario. Este acuerdo lo que nos va a permitir es que ustedes nos faciliten la información de la retirada de esos residuos de envases que ustedes están generando en sus instalaciones y que nosotros podamos incentivarles, compensarles económicamente por esa gestión que ya realicen. El flujo financiero ahora cambia. Ustedes antes lo pagaban todo, ahora reciben un incentivo por esa gestión. Reciben una compensación económica. Luego tengo que separar lo que son residuos de envases de lo que son residuos del proceso de producción. Exacto. Por un lado serían los envases, bueno, como lo están haciendo hasta ahora, y luego si tienen residuos de otro tipo de... propios del sistema de producción. Sí, de producción, efectivamente, que no sean envases, pues al margen. Nosotros solamente podremos financiar, porque así nos lo permite la autorización, los envases. Vale, de acuerdo. ¿Sí? Vale, muchas gracias. A vosotros. Josep, ¿eres el siguiente? A ver, para hacer la declaración, yo tengo que declarar mis envases y los que recibo si la empresa es extranjera. Si la empresa es extranjera y no tiene a un representante autorizado legal en España y no está asumiendo con su responsabilidad. Por eso les comentaba que lo pueden, o bien se lo preguntan
o bien en las facturas podrán ustedes ver si ellos están poniendo un número de envasador y la leyenda de que están contribuyendo al scrap y la contribución. Si no es así, la normativa no les obliga a asumirla, por lo tanto, el que sí que tiene que asumirla es el importador. El importador. Y luego, con esto, o sea, con esos envases que yo recibo mis proveedores, que luego los llevo a centro, por ejemplo, en cartón, son cajas de cartón, ya se tiran y luego yo utilizo mi envase. Cuando tenga que hacer la contribución en el scrap, ¿cómo se va a valorar todo eso? Pues cuando tú tengas que hacer la contribución, lo que accedes a nuestra plataforma y nos indicas las toneladas previstas del envase de papel, de cartón que vas a poner en el mercado y según la tarifa, pues tenemos tarifas que son tonelada euro, pues en función de las toneladas que indique, 0,5 o 1, te saldrá la contribución final de todos los envases que pones en el mercado. Si es más de 1.000 euros, haremos facturas trimestrales y si es menos de 1.000 euros sería una aportación anual. ¿Y los que yo reciclo de mis proveedores? Tienes que declararlo todo a la vez, tanto los tuyos como los de tus proveedores extranjeros que no están asumiendo la responsabilidad. Pero se me va a cobrar por todos, por los míos y por los proveedores. Sí, eso es. Vale. Y luego se tiene que distinguir entre cartón, palets, porque los palets, por ejemplo, se trata como envase. Los pallets son envases, nosotros sabemos que son envases reutilizables, pero para poder declararlos como reutilizables tienen que estar en un sistema de devolución y retorno. Entonces podemos ayudarles a montar ese o a regularizarlo, porque ustedes seguramente ya lo tengan, pero hay que regularizarlo y entonces podrían declararlos como reutilizables contribuyendo por menos que por un envase de un solo uso. Vale. Claro, ostras, para hacer la declaración, ¿quién nos puede guiar? O sea, ¿cómo va? Porque no debe ser fácil. Mi compañera Natalia, que está aquí, ella, cualquier duda que tengan sobre la declaración, tipología de envases, etcétera, les puede asesorar. De todas formas, no Vale. os preocupéis porque puede parecer alarmante, pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Pero ahora tenemos que hacer la declaración de 2024. Eso es. Y en ese sentido tengo que hacer la declaración de mis envases y de los envases de mis importadores en el caso de que no estuvieran dados de alta. Eso es, y los tienes que declarar como si fuesen tuyos. Realmente en la declaración no hay una distinción. Tú declaras los envases que tú has puesto en el mercado. Lo que ocurre es que como tus proveedores internacionales o dentro de la Unión Europea no lo han declarado, asumes tú esa responsabilidad directa por ellos. Vale. Vale. Luego, para hacer el cálculo, claro, es estimativo, porque claro, es difícil hacer. Es estimativo. Luego, en el año que viene, en 2026, les pediremos la declaración final y real de 2025 y si se han pasado en la contribución habrá un abono y si se han quedado cortos pues habrá una factura, emitiremos una factura adicional y se reajustará la contribución. Realmente para la declaración de 2024 ahora es un poco más complicado porque puede ser que os pille esto de nuevo si no tengáis eso contabilizado desde el principio, pero a partir de ahora esto va a ser año a año, es decir, lo que ha dicho ahora Isabel. A partir de ahora yo cuando en el momento de la adhesión yo te voy a pedir por una parte también que me hagas la declaración estimada de los envases que tú crees que vas a poner en el 25, pero luego como bien ha dicho te pediré la definitiva en 2026. Entonces tendrás todo este año para ir poco a poco contabilizando lo que va entrando. O lo que va saliendo en caso de tus ventas. Entonces, poco a poco iremos afinando más el dato. Y en caso de las ventas, se tiene que poner en la factura el valor de los envases. Sí, la contribución que estás haciendo al scrap por los envases de esa factura. Vale, vale. Pues esto no es fácil, ¿eh? Uf. Sí, es complicado. Es complicado, pero porque es el primer año. Luego ya esto va a ser más sencillo. Vale, vale. Vale, de acuerdo, gracias. Nada, bueno, pues Rocío Meléndez, ¿eres la siguiente? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mira, nosotros tenemos dos proveedores, uno de aceite y otro de grasa, son españoles, ¿vale? Pero nosotros a su vez vendemos a nuestra red de concesionarios, talleres y algunos clientes ese aceite
y esa grasa. Entonces, nuestra factura cuando hagamos la venta de ese aceite o esa grasa, tenemos que poner el número de productor de producto de nuestro proveedor con la leyenda que él ya me ha incluido en la factura. De hecho, hoy he recibido una factura y ya está la leyenda de lo del scrap y su número Bien. de productor, ¿verdad? Pero entonces Ujú. el mío no tengo que incluirlo. Yo tengo un número de productor de producto. Vale. A Y ver, ese número de producto entiendo que será por algún envase que usted pone en el mercado como empresa. pero el punto es que a eso voy. Yo, por ejemplo, llego y recibo la grasa y el aceite en cajas, ¿verdad? Recibo una caja muy grande con muchas de estas unidades. Y a mí el cliente X me dice necesito una grasa y un aceite, pues yo tomo una grasa y un aceite y la empaco en una caja y si Ujú. tengo que embalarlo, tal. Entonces, ahí es donde estoy un poco perdida. Yo llego y Vale. recibo el producto en una caja. Cuando yo llego y ya termino con la caja que recibí de mi proveedor, pues la pongo en el cartón, ¿verdad? Pero también compro cajas y fill y pues todo lo que concierne para yo mandar todo esto, hago una compra para mandar esto. Entonces ahí estoy perdida. Vale, pues Rocío, yo creo que usted tiene dos figuras. Por un lado, tiene la figura de productor de producto por esa caja que usted pone para vendérsela a su cliente final o ¿Vale? el film o lo que sea, y luego tiene también el perfil de poseedor de residuos por esas cajas que usted al desembalar la mercancía que recibe genera, ¿no? Y las pone en el cartón que decía. Entonces podría hacer con nosotros tanto la adhesión como productor de producto como el acuerdo voluntario de poseedor final. Luego, tiene esos dos perfiles. Entonces, por un lado, pagaría solamente por su caja y su film para venderlo de forma más unitaria, digamos, y recibiría un incentivo por la gestión de los residuos que usted está haciendo. Y luego en la Vale. factura lo que tiene que hacer es añadir el número de envasador de su proveedor, el suyo también, y cambiar la leyenda por su contribución al scrap que ustedes se hayan adherido. Vale, pero ¿y si no nos hemos adherido a un scrap, yo podría hacer la declaración de que yo compro cajas y fill individual, podría ser el SIRAP. Podría hacer un SIRAP, efectivamente, sí. Eso es. Tiene Entonces, que... el SIRAP, cuando yo llego y hago este SIRAP, que es que hago la declaración, ahí voy a declarar todas las cajas y fill que he comprado en el año 2024. Y luego con vosotros voy a tener que hacer este contrato voluntario para las cajas que yo mando de lo que yo recibo de las grasas y aceites. Así Sí, sería, pero ¿no? Rocío, o sea, tú puedes firmar el acuerdo voluntario de poseedor final con implica sin problema, ¿Vale? pero realmente el hecho de hacer o sea, ¿conoces las implicaciones que tiene el implementar un SIRAP? O es porque, o sea, ya lo habéis mirado o simplemente digo por conocer un poco para que No, lo... mira, lo que sucede es que yo hace 3 meses entré a la empresa y estoy Ujú. cubriendo la baja por maternidad de mi compañera que llevaba este tema. Y ella es la que ha estado implicada y pues en algún momento me dijo que intentaron ver adherirse a un scrap, pero Ujú. finalmente vieron que no era necesario porque eh, los que tienen que hacer la declaración de envases, en ese momento cuando ella estaba investigando, ¿vale? Pues los Ujú. que tenían que hacer la declaración de envases serían estos proveedores de grasa y aceite. Pero ahora cuando yo he entrado y he estado analizando, pues ¿qué pasa? Que nosotros, vale, recibimos de los proveedores, muy bien, pero cuando al momento en que nosotros ponemos en el mercado la grasa y el aceite, sé que ahí iría con el número de el producto de, pues, de este proveedor. Pero si yo pongo ese aceite en una caja y le pongo fill, pues entonces ya estoy poniendo envases yo también. Eso Y es. yo no sé si ella en ese momento lo vio así. Ella solamente se quedó en que nosotros recibimos del proveedor y pues entonces en la factura, cuando hagamos la venta de esa grasa, de ese aceite, pues vamos a poner el número de productor de producto del proveedor. Pero entonces yo llegué y me puse a pensar, vale, ¿y qué pasa con la caja y el fill que yo uso para ponerlo en el mercado? Eso es. Mm,
Vale, pero en ese caso entonces lo que sería mucho más cómodo para vosotros Sí, sería adheriros a un scrap, no constituir un SIRAP. ok. Digo porque En- constituir un SIRAP tiene una serie de obligaciones extra que te va a llevar mucho más trabajo que simplemente adherirte al scrap. ok, entonces al Mm, momento en que nos adherimos al SCRAT es para yo presentarle esta propuesta a mi jefe, ¿vale? Ujú. Sería para que vosotros hagáis, o sea, nosotros damos los datos o no sé cómo sería, pero el punto es que tenemos que hacer la declaración de esas cajas y el film Eso que es, utilizo cuando pongo en el mercado las grasas y el aceite, eso es. ¿cierto? Vale, ok. Pues nada, se lo comentaré a mi jefe porque sí que entiendo la primera parte porque ya de hecho hoy he recibido una factura como lo decía y ella tiene la leyenda, Ujú. pero y esta otra parte de que, vale, y estos envases que yo utilizo para poner en venta lo que ya he comprado al proveedor, ¿qué pasa con eso? Pues sería lo que entraría al scrap. Eso es. Y Eso, Rocío. De entonces, todas maneras, si sí. quieres profundizar más o que te ayudemos, puedes escribirnos a info@somosimplica y lo vemos con más detalle tu caso. Vale, info@. Somosimplica.com. Ok, vale, perfecto. Muchas gracias. A ti, Rocío. Vale, Fernando Luna. No, creo que está Verónica primero, perdóname, Isabel. Ay, sí, perdón, es que voy al 2 en vez del 1. Perdona, Verónica, tú primero. A ver si ahora se me escucha. Sí. Sí, Sí, mira, nosotros somos, nosotros recibimos tableros de MDF y lo que hacemos es pintarlo, cortarlo para empresas de muebles Vale. o enviarlo directamente entero a los que son almacenes. El tema es lo siguiente, nosotros por lo que los desperdicios que generamos, tenemos una empresa que nos lo gestiona, pero lo que nosotros tendríamos que hacer ahora con esta nueva ley es declarar solamente lo que nosotros utilizamos para envasar los productos que enviamos a nuestros clientes, solamente eso. pero vosotros importáis esos tableros. No, muchos son nacionales y algunos son importados. ¿Y Nosotros, los importados los compráis vosotros? sí, los compramos nosotros. En ese caso, si tu proveedor internacional no está declarando esos Sí. envases sí que los tendrías que declarar tú por los importados. Es decir, que solo tendría que declarar los importados, lo intracomunitario, que solamente compramos una cola en Alemania, Ujú. ¿no? Y después lo demás, solamente lo que yo pongo en el mercado vendiéndole a mis clientes, ¿no? Claro, lo Eso que es. añades tú para poder venderlo. Nada más. Lo otro lo tramita ya mi gestor de residuos, que es el que sube la información a vosotros, ¿verdad? Pero previamente hay que firmar un acuerdo voluntario de poseedor final. Es decir, el Claro, acuerdo tú lo también firmas tendrías tú. dos papeles, el de productor y el de Sí. poseedor. Entonces, si quieres firmar el acuerdo voluntario con Implica y recibir ese incentivo económico, como dice Natalia, por esa gestión de residuos que mencionas, Sí. tenemos que firmar contigo el acuerdo voluntario y homologar a tu gestor. Y Mi con gestor toda esa me dijo que ya información... estaba dado de alta en Implica, por eso es que estoy con vosotros, para evitar... vale. Él ya me dijo que iba a subir la información a Implica y a otra más, a dos más. Pero bueno, por eso es que estoy con vosotros. Es decir, que yo, por la parte de los residuos que generamos nosotros, no tendría que hacer nada, entonces. Sí, si ya has Firmar el firmado el acuerdo. acuerdo, claro, tienes que firmar el acuerdo con nosotros. El acuerdo lo firma la empresa. Es el acuerdo voluntario para que con la información que sube mi gestor de residuos, vosotros ya podáis compensarme si es que corresponde, ¿verdad? Eso es. Eso es. Vale, perfecto. Muy bien. Y de la importación del año pasado, del 24, es que yo no tengo información prácticamente, la tendría que estimar, ¿no? Para poder subirla al MITECO, entonces. Bueno, tiene la información de 2024 es simplemente sobre las compras que hayas hecho. Sí. 2024, los envases comerciales, industriales no tenían por qué contribuir, por lo tanto solamente contribuyen los domésticos y lo único que el MITECO quiere saber es la cantidad de envases puestos en el mercado en 2024. Entonces, con las facturas de compra puedes saber la cantidad, lo declaras en el MITECO y ya estaría. Pero los domésticos, ¿a qué le llamas?
Los domésticos son los envases que acaban en un ciudadano a pie de calle, que no son para uso de un comercio o un uso de una industria. Es decir, lo que sale de las oficinas, por ejemplo, y eso. Sí, lo que sale de las oficinas, todos los envases del sector alimentario, por ejemplo, que acaban en un... Los que tenemos en nuestras casas directamente. Sí, que tú puedes comprar y que tiene formato de consumidor final, de usuario final. ¿Y eso de dónde saco yo esa información? No, eso no lo tenéis que... No, solo sí. En vuestro caso, esa tipología de envases no la tendríais porque estamos hablando de tableros contrachipados. Vale, es decir, que yo del 2024, en mi Miteco del 2024, de lo que hemos comprado de la importación, no tengo que declarar nada. Sí, tienes que declarar. Lo tienes que declarar. Lo que no tienes que hacer es contribuir por los envases de 2024, pero sí que necesitan saber la información de esos envases que se introdujeron en el mercado español en 2024. Palés, flejes, plástico y eso. Eso es. Es verdad que lo del plástico lo único que tengo porque lo declaran en el DUA por la ley de plástico, pero lo que son palés y flejes lo tendría que hacer una estimación, ¿no? No lo sé, es que no le tengo la información. ¿No lo tienen las facturas de compra? No. Pues una estimación de cómo le suele venir la carga y por el número de cargas que ha hecho, algo que no se le complica tampoco mucho. Pero solo al Miteco es eso, entonces, ¿no? Solo al Miteco, efectivamente. Vale, y a partir del 2025, entonces ya... Desde el 1 de enero de 2025 ya hay que contribuir por esos envases. Entonces, lo que tiene que hacer es adherirse a un scrap, declararle la previsión de 2025, que como sabemos se podrá reajustar el año que viene en 2026, y empezar a contribuir por ellos, para que usted pueda poner en sus facturas tanto su número de envasador como la contribución, la cantidad de la contribución al scrap que escoja. Es decir, que cada vez que yo emita una factura por ese material importado, por ejemplo, le tendría que poner qué aportación le corresponde a cada cliente. Claro, no solo del material importado, sino del material que usted añada. O sea, en la factura se pone la cantidad de todos los envases incluidos en esa factura. ¿Y hay que distinguirlo? No es necesario, se puede poner de forma conjunta. Porque, vale, perfecto. Pero, ¿y se lo tengo que cobrar al cliente o no? Lo puede usted repercutir. La obligación es única y exclusivamente de informar al cliente. Pero si usted lo quiere repercutir, es voluntario y puede hacerlo. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nada, Verónica. Ahora sí, Fernando, creo que te toca. Buenos días. Buenos días. En mi caso, Natalia, mañana tengo una reunión contigo. Soy consultor. Entonces, entiendo, 24 tengo que subirlo a Miteco. Eso de es. Las empresas. Bueno, los pasos. Me adhiero a vosotros. 1. 2. Me doy de alta como productor de producto. 2. Primero lo que deberías hacer es inscribirte como productor de producto. Paso 1. Vale. Paso 2, me adhiero a vosotros. Eso es. Paso 3, le subo el certificado a Miteco. Eso es. Paso 4, doy de alta los datos del 24 en Miteco. Eso es. A vosotros no os hacen falta los datos del 24. No, yo lo que te voy a pedir es una previsión del 25. Vale. La liquidación del 25 se haría a final de cada trimestre o a final de este año, ¿no? El pago, nosotros, si la cuantía supera los 1.000 euros, se fracciona el pago trimestralmente. Cada 3 meses se abonaría una parte. Ajá. Vale. Entendía que era al revés. Vale. Quiero aprovechar, si puedes hacerme una llamada luego, que tengo que hacer una consulta que no interesa al grupo. Sí, ponme un correo. ¿Tienes un correo? Sí, ponme un correo y luego hablamos. Gracias. Nada, a ti. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Alejandra Castro. Hola, buenos días. Mira, quería preguntaros una cosilla. Nosotros somos fabricantes y aunque tenemos la posibilidad de distribuir nuestros productos al mercado abierto, digamos, de momento en 2024 estamos fabricando y estamos distribuyendo nuestro producto a nuestra propia empresa. Es decir, yo
soy una fábrica con un CIF que vende internamente ese producto a otra empresa que tiene el mismo CIF. En ese caso, si tiene el mismo CIF, no se considera, pero ¿os lo vendéis a vosotros mismos? Bueno, se hace un cargo interno. Lo que pasa es que nosotros somos un centro que está ubicado en un sitio que estamos dados de alta como productores de residuos y tal, y vendemos a una obra que está en otro sitio que también está de alta con sus... O sea, son como centros independientes dentro del mismo CIF. Entonces, ahí entendemos que no estamos poniendo en el mercado envases y que por lo tanto no nos aplicaría, ¿no? Claro, si es el mismo CIF, es la misma empresa, entonces en ese caso no se consideraría puesta en el mercado. En el momento que yo ya, por ejemplo, empiece a vender mi producto, imaginemos que el año pasado, en el 2026, ya empiezo a vender a otra empresa diferente, ahí ya se tendría que empezar tendría que inscribirme y adherirme al scrap y todo eso, ¿no? Eso es. Vale. Y entonces este año, igualmente, de lo de los datos del 2024, nosotros, o sea, no nos aplica nada de esta norma, ¿no? Si tu única actividad es producir para tu propia empresa, no, en este caso no serías productor de producto. Vale. Y en cuanto al acuerdo voluntario este que tenemos ya de la parte de poseedor final, no hace falta... Este acuerdo voluntario se puede hacer como lo puedes poseedor hacer final de residuo. Sí, lo puedes hacer sin problema porque tú estás recibiendo igualmente envases de tus proveedores. Vale, pero el producto es el que los pone en el mercado. Claro, la pregunta es que no tengo que dirigirme al scrap al que esté adherido No. El acuerdo a cualquiera. voluntario es con independencia del scrap al que esté adherido tu proveedor. Tú decides el scrap con el que quieres firmar. Vale, perfecto. Pues nada, esas eran las dudas. Muchas gracias. Nada, a ti. Vale, Jesús González. Jesús. Perdona, ahora sí, perdona. Mira, nosotros somos un fabricante de productos de automoción, entonces compramos las cajas de cartón, las cajas de los Europales, el film de plástico a un proveedor que tenemos y nosotros distribuimos esos productos en esas cajas de cartón y en esos envases. Entonces mi pregunta es, ¿nosotros tenemos que declarar los film de plástico que envasamos y todo este tipo de productos? Claro, todos aquellos envases adicionales que tú vayas a incorporar los tienes que declarar tú. Vale, o sea, teniendo el cálculo de lo que yo compro al proveedor, lo único que veo más complicado es el tema del reparto en factura, de cómo informar si das 4 vueltas de plástico o 5, ¿sabes? Un poco la Sí, con el cantidad de film es un poco y las complicado. cajas Al de final, cartón es más fácil, pero el rollo del plástico, este de blistar y tal, al es más final complicado. hay empresas que lo están utilizando también para ponerse serios, digamos, en estandarizar, decidir, bueno, pues cuánto voy a usar, más o menos, pero al final acabará siendo una media. En el film justamente es Vale, muy complicado. vale, es una cosa. Y nosotros aparte tenemos, pues generamos residuo de cartón plástico, que tenemos una empresa que se los lleva. Esa empresa nuestra, vamos, una empresa del grupo, debería contactar con vosotros para que nosotros nos pudiéramos beneficiar de la reducción de la cuota con vosotros o cómo Sí, funcionaba esto. los poseedores finales tienen que trabajar con gestores que estén homologados por el Sí, scrap. nosotros tenemos. Entonces, en este caso, si no están homologados todavía con nosotros, sí que se tienen que poner en contacto para que les homologuemos. Es una homologación súper sencilla. Vale, o sea, deberían estar. ¿Tiene un coste para ellos o...? No, es totalmente gratuito. Vale. Perfecto. Vale, perfecto, pues venga, pues muchas gracias. Nada, a ti. Bernardo. Hola otra vez. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Cuando nosotros emitimos una factura a un cliente, puede incluir artículos que nosotros hemos adquirido de 40 proveedores diferentes. Entiendo que debemos poner obligatoriamente en esa factura el número de envasador de los 40 proveedores. Sí, si tú estás y que eso nos va a obligar a ir artículo por artículo a la hora de emitir la factura comprobando cuál es el número de proveedor. ¿Es correcto? Pero no tienes que vincularlo a cada producto, sino que lo puedes poner como a final de la factura como una nota informativa. No es necesario que lo vincules a cada uno de los artículos. Entonces, si tienes varios artículos, sí. Lo que pasa
que informáticamente, y luego aquí cada uno tendrá su sistema, cuando tiene la factura emitida, a relacionar de alguna manera cada artículo con cada proveedor y con su número de envasador, lo veo sinceramente complicado. Entiendo que se tiene que hacer, pero lo veo muy difícil. Casi es más fácil relacionarlo con cada producto. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vale, las facturas pueden ser, vamos, lo que antes eran 2 hojas se pueden convertir en 40, pero bien. Aparte de eso, la declaración del 2024, habéis comentado antes que solo es para los embalajes que acaban en el usuario doméstico. No. O sea, hay que diferenciar las tipologías de envases. Hay envases que son comerciales, industriales y domésticos. Los domésticos son todos aquellos que terminan en el consumidor final y son los que se depositan en los contenedores de la vía pública. Esos envases, en caso de que los tuvierais, tendréis que estar adheridos a un scrap de uso doméstico, como puede ser ecoembes o procircular, que son los que están ahora mismo habilitados para ello. En vuestro caso, entiendo que ponéis envases o de uso comercial o de uso industrial, que esos son los que estamos autorizados implica para poder gestionar. Entonces, esos son los que nos vais a declarar a nosotros este año y en caso que os adheráis, los que también en 2024 informaréis al Ministerio. Vale. Depende del uso que se le dé, digamos que el envase es de una forma u otra y puede estar con un scrap o con otro. De acuerdo. Muchas gracias. Nada, a ti. Vale, Pilar. Hola, buenos días. No sé si me oís. Sí. Vale. Mira, nosotros somos una empresa de distribución y servimos tanto a establecimientos propios como a terceros. Entonces, el único residuo que generamos es el film transparente y los pallets, ¿no? Para hacer el servicio a los establecimientos. Si nosotros firmamos un acuerdo con el proveedor que nos suministra el film, ¿tendríamos que darnos de alta igualmente como productor de producto? No es con el proveedor que te suministra, sino con el fabricante. Es decir, si con el fabricante. Claro, si se lo compras a un distribuidor que vende film, no sería suficiente, sino que tendría que estar con el fabricante del envase. Vale, y si lo firmamos un acuerdo con este fabricante del envase, ¿tendríamos que darnos igualmente de alta como productor de producto? No, si tú firmas un acuerdo con cada uno de los fabricantes de los envases que tú estés utilizando, que eso lo deja abierto a la normativa, así que se puede hacer, en este caso, él asumiría tu responsabilidad y tú no serías productor de producto. Yo no me doy de alta en ningún sitio, ni luego tengo que asociarme a ningún scrap, ni nada. No, porque lo estaría haciendo él por ti. Vale. Y en la parte del supermercado, como poseedor final, entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Porque claro, luego como poseedor final, yo cuando desembalo los productos que pongo en la estantería, ¿qué tengo que hacer? Ahí tendría que asociarme a algún scrap. Como poseedor final, tú puedes firmar un acuerdo voluntario con un poseedor final y a cambio de la información que estás gestionando con el gestor autorizado con el que estés trabajando, tú podrás recibir una bonificación económica por esa carta de gestión. Vale, pero eso es voluntario. Este caso ya sería voluntario. Eso vale. Es. Y luego, por último, yo estoy insistiendo en que solamente genero el film transparente, pero quiero decir, todo lo que las bolsas que se venden a los clientes, las bolsas para el producto a granel, el envasado de la carne al corte y demás, Esos son envases de servicio y ahí sí que el fabricante los puede asumir por ti sin problema. También puedo firmar un acuerdo con él para que los asuma. De hecho, en ese caso es la tendencia que se está siguiendo, o sea que por esa parte no deberías tener problema. Eso no porque son envases de servicio. Vale, entonces si yo firmo tanto con el fabricante del envase de servicio como el del film, ya estaría. ¿Y los palets tiene algo que ver el hecho de que estemos en un pool de palets? Ya me quedaría exenta, por decir una forma, de hacer... Si tú estás alquilando los palets, si están dentro de un pool privado, tipo Chep, por ejemplo, que son los más conocidos, en ese caso los envases son suyos y tú no tendrías que declararlos. Vale. Perfecto. Venga, muchas gracias. Nada, a ti. Seguimos con Concha. Concha Romero. ¿No te puedo meter ahora? ¿Me oyes? Sí, te escucho. Perdona. Tengo una pregunta. Ya estamos asociados con vosotros y he estado en varios webinars y tengo las cosas bastante claras, pero tengo una duda. Yo importo material de fuera de Europa. Oye, algunos europeos también, y me vienen paletizados. Yo tengo que pagar por ese pallet cuando entra si no lo paga mi proveedor. Eso es. ¿Eso sí lo pago? Sí, si tu proveedor no lo va a declarar, lo tendrás que declarar tú y por lo tanto tendrás que contribuir al scrap por lo que cuesta gestionar ese pallet o las cajas o el film, lo que sea que acompañe. Lo que sea. Y luego, si yo ese pallet lo utilizo para el material reenviarlo a un cliente mío,
En ese caso, lo que estarás haciendo será, si haces eso, lo que harás será reusar ese envase. Si tú se lo vas a entregar a tu cliente y te olvidas de él, no hay ningún problema, lo puedes hacer sin problema, pero no tendrás que volver a declararlo porque ya ha sido declarado una vez. Vale, o sea, si declaro la entrada y luego me declaro cuando lo mando al cliente Claro, porque final. en ese ciclo de vida ese pallet ya ha sido declarado. Vale, perfecto. Pues esa era mi pequeña duda. El resto todo muy claro. Les recomiendo a todos que se asociéis a Explica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Concha. Vale, seguimos con Verónica. Una preguntilla. Los palets, nosotros entregamos a nuestros clientes la mercancía en palets. Tenemos que hacer un sistema normalmente nos lo devuelven, pero hay clientes a los que como están muy lejos no nos conviene a nosotros recogerlo porque mandamos un camión que no es nuestro. Entonces esos palets se quedan allí. ¿Eso lo tengo que declarar como residuo? No. Tú ahí entonces lo que tendrás será, por una parte, envases reutilizables y por otra parte, envases de un solo uso. Tú puedes establecer tu sistema de reutilización, tu sistema de depósito, devolución y retorno con los envases que tú decidas, porque tú vas a decidir qué envases participan en este sistema, porque tú los vas a tener que marcar y vas a tener que hacer una serie de pasos para poder regularizar tu sistema. Pero eso no te prohíbe que tú paralelamente también tengas envases de un solo uso. Entonces tú tendrás los envases que sí que van a ser reutilizables y los que tú envías a tus clientes y no recuperas. Vale, y por los que no recupero... Los declararás como de un solo uso. Como de un solo uso, de madera, ¿no? Eso es. Vale. Y el sistema ese, ¿cómo se establece? ¿Eso nos lo decís? Sí, nosotros os ayudamos. Ajá. Vale, perfecto. Y eso, entonces hay que marcarlo, se ponen en la factura como que es un envase reutilizable. Sí, y hay que firmar un acuerdo con tu cliente dependiendo de si tú quieres transmitir la propiedad del envase o no, y en ese caso asociarle una fianza o a ese envase para que tú puedas asegurarte de que ese envase vuelve a ti. ¿Y si el cliente no me devuelve el mismo envase? Tú no le devuelves esa fianza. La fianza, vale. Claro. Pero yo no le devuelvo esa fianza, pero sí ese lo voy a tener que declarar como un residuo, ¿no? Como un envase de un solo uso. Claro, tú lo has puesto... Claro, la declaración de los envases reutilizables es un poco diferente. Por una parte, tú tendrás que declarar al scrap las estimaciones de los envases que tú crees que van a salir como residuo de tu circuito, y luego al ministerio realmente lo que hay que declarar son los envases que tú compras nuevos para incorporar a tu sistema. No te preocupes, Verónica, que eso luego tras la adhesión te lo explicamos todo paso por paso. Vale, muy bien. Y los residuos de la madera, lo que son trocitos de madera que nos lo recoge una empresa a nosotros, yo le pregunté el otro día y ella me dijo que no están asociados a ningún scrap, que ellos solamente declaran eso en la Junta de Andalucía, como los kilos que nosotros ponemos, que le enviamos a ellos de residuos, eso no sé. En ese caso, tú eres poseedora final de esos taquitos de madera si llegan de tus proveedores. Por lo tanto, tú lo que podrás hacer será firmar el acuerdo voluntario de poseedor final, pero sí que es cierto que tu gestor tendrá que estar homologado por nosotros. No te preocupes, la homologación es totalmente gratuita para los gestores. Entonces, les puedes remitir a nosotros para que les hagamos el trámite, pero si prefieres que hablemos directamente a nosotros con tu gestor para explicarles lo que tienen que hacer, nos puedes escribir a nuestro departamento de operaciones. El correo de mi compañera Marta es oficinatécnica@somosimplica.com. Vale. Ahí le puedes facilitar los datos de tu gestor y nosotros los contactamos. Vale. ¿Esos residuos yo los tengo que declarar en algún sitio? Los tendrás que declarar como poseedor final conforme tú los has gestionado con tu gestor. Ajá. Es decir, nosotros lo que te pediremos será el documento de identificación que te entrega tu gestor de residuos. Sí. Entonces, eso va en los datos del 2025, ¿no? Eso es lo que tenemos que brindarle a vosotros, ¿no? No, eso es la parte de la gestión de los residuos como poseedor final. Luego, como productor de producto, lo que yo te pediré ahora mismo al scrap será una estimación de los envases que tú crees que vas a poner en el mercado durante este año. Y antes del 10, eso es, todos los que tú vas a poner. Y antes del 18 de abril tendrás que hacer en el ministerio la declaración de envases del 2024. Vale, muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Roser. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, nosotros somos una empresa de productos de embalaje. Somos fabricantes de etiquetas y de precinto adhesivo. Vale, yo para esto utilizo unas cajas que compro y las anillas que van dentro del precinto de las etiquetas.
Pero mi pregunta es, si yo lo compro, figura que mi proveedor ya lo declara. No. En este caso, tú como fabricante de envases, tú lo que tendrás que declarar son aquellos envases que tú estás utilizando para poder comercializar tu producto, que da la casualidad que en este caso es un envase. Pero de la misma forma que tú no vas a declarar tu producto, que es un envase, tu proveedor de las cajas o de lo que sea que tú estés utilizando tampoco lo va a declarar como envase, sino que es un producto que le está comercializando. Pero entonces mis clientes, Tus clientes lo declararán cuando lo vayan a utilizar como envase. pero una etiqueta adhesiva se considera envase. Sí, todo ¿Y aquel elemento que el acompaña, precinto también? eso es, todo aquel elemento que acompaña a un producto, ya sea en su venta, comercialización o distribución, se considera envase. Entonces yo en la factura, o sea, mi Tú obligación tendrás que adherirte a como... un scrap por los envases ¿Sí? que tú estás poniendo en el mercado al comercializar tu producto. Y en factura lo que tendrás que indicar será tu número de producto y la contribución económica que estás haciendo el scrap por los envases de tu factura. No tu producto, sino los envases que tú estás poniendo en el mercado con ese producto. O sea, lo mío es lo más complicado de todo, ¿no? Que soy envasador de envases. Bueno, realmente sepáralo en envase. Tú piensas como que es un producto, da igual que sea un envase. Tú tienes que verlo como los envases que tú estás utilizando para comercializar tu producto. Lo que vaya dentro de la caja da igual, porque es tu producto. Tú tendrás que declarar la caja. Y la anilla, perdona, ¿eh? La anilla que va dentro de esto, no. La anilla, perdóname, la anilla la La utilizas anilla para... es el canuto que va dentro de un rollo de precinto, por ejemplo, que es de cartón o de papel, o de la En ese anilla. caso sí, En este caso sí que tengo que que hacer. tienes que declararlo. Es como si tú vendieras tornillos y con los tornillos los metieras dentro de una bolsita. La bolsita la tendrías que declarar. Vale, o sea, yo de una caja de precinto declaro la caja Ujú, y la anilla. eso es. Pero no tengo que poner en mi factura el proveedor de caja ni el proveedor de la anilla. No, porque tú ahí lo estás comprando, eres tú quien lo está poniendo en el mercado como un envase, esa caja y esa anilla. Vale, y otra Tú pregunta, tendrías que si yo... poner, tú tendrías que poner el número de tu proveedor, el número de producto de tu proveedor si lo estuvieras distribuyendo, por ejemplo. Porque ahí él ya ha declarado esa caja y tú la vas a distribuir. Pero en este caso eres tú quien la pone en el mercado por primera vez. Vale, si yo soy revendedor de algo, tengo que poner en la factura el código de proveedor de Sí, el mi número de productor de proveedor. producto del proveedor, eso es. Siempre y cuando sea nacional. Si es internacional y él no lo ha declarado previamente, lo tendrás que declarar tú como si fuese tuyo. Vale. Vale, y luego si he hecho la declaración ya de residuos, hay de envases del 2024, pero no he hecho esto de internacional, ¿puedo hacer una ampliación o cómo lo Depende de hago? cuándo lo hayas hecho, hay un margen para que tú puedas rectificar. Puedes eliminar y volver a hacer otra y se sobrescribe, pero depende de cuándo hayas hecho la anterior. Creo que hay Y unos si ya 15 días de margen. y si ya no los tengo, ¿puedo hacer Pues ampliación o nada? no, Nada, en ¿eh? ese Vale, sentido no. Pero vale, si no, lo que podrías intentar sería hacer una nueva porque se te sobrescribe la anterior. Como todavía está el plazo abierto, vale. Perfecto, gracias. nada, nada. EJ, Ahora, hola, hola. hola, sí. Y ahora, nosotros somos fabricantes de maquinaria. Luego, el origen de los envases que ponemos en el mercado puede ser que compremos cajas de cartón, que ya me he quedado claro con la consulta anterior que tengo que pagar yo porque es la primera vez que lo pongo como envase en el mercado. Puede ser que venga de importación, luego también tengo que pagar, pero no es diferente de comprarlo nuevo o de importación, ¿no? Yo pago por el envase que pongo en el Tú mercado. declaras envases, eso es, todo Es junto. igual Yo el no te voy a origen. preguntar si es comprado nacional o importado. Vale. Y si yo lo reutilizo, pero para otro producto, porque a mí me llegarán cajas de cartón que puedo reutilizar porque aún están bien, pero me De llegará, tus pues yo qué sé, proveedores. sí. En ese caso lo estás reusando. Es súper importante este pequeño matiz porque implica diferentes cosas. Cuando tú Vale, te llega un envase de un proveedor y tú vas a volver a utilizar ese envase para poder comercializar tu producto en la misma ciclo de vida de ese envase, tú lo que estás haciendo es reusar ese envase.
Sería diferente si tú lo llamas reutilizar. En caso de que queramos reutilizar un envase, es un envase que es de nuestra propiedad, que nosotros utilizamos para enviar el producto al cliente, recuperamos ese envase para volver a utilizarlo nosotros nuevamente. Y en ese sentido, habría que establecer un sistema de reutilización de envases, digamos, un circuito de reutilización de envases. En este caso, tú lo que haces es que coges una caja que llega con producto de tu proveedor, tú consumes el producto y utilizas esa caja para reusarla y volver a enviar producto a tu cliente. En ese caso, si esa caja la ha declarado previamente tu proveedor, porque es un proveedor nacional, tú no tendrás que declararla. Y si es una caja que has declarado porque ha sido una importación, por ejemplo, si como ya se ha declarado una vez en ese ciclo de vida, digamos, en esa linealidad de que va saltando pero no vuelve a ti, no le tendrás que volver a declararla porque ya ha sido declarada una vez. Pero no tendré que poner en la factura el número del productor de producto que me ha facilitado esta caja. Del proveedor. Claro, el número de tu proveedor. En ese sentido, ahí me pilla. Sé que para el tema de la distribución, si es una distribución directa, sí, pero si tú lo estás rehusando, entiendo que sí, que tendrías que ponerlo igualmente porque ha llegado de tu proveedor. Pero me pillas porque no sé si el hecho de que lo tengas que poner se aplica con que tenga que ser con el mismo producto que haya introducido anteriormente, o si al ser un reuso hay que declarar. Esto te lo consulto. Si puedes, Jota, ponme un correo y lo miramos con calma. ¿Tienes mi dirección de correo? Sí, la hemos apuntado. Gracias. Nada, a ti. ¿Meléndez? No, Rocío, perdona. Sí, hola. Que antes os había dicho que, vale, por ejemplo, tengo lo de las grasas y aceites, pero ahora has hablado, por ejemplo, dijiste, mira, que si tienes unos tornillos y tú empacas estos tornillos en una bolsita y lo mandas, pues esta envase, esta bolsa tienes que declararla. Entonces, lo mismo en nuestro caso. Aparte de esta grasa, ese aceite que empacamos y mandamos, también pues mandamos otro tipo de cosas y yo qué sé, en una caja meto un repuesto y para que vaya protegido pongo papel burbuja, el film burbuja. Pues entonces este envase también iría incluido en la declaración que yo tengo que hacer como productor de producto. Sí, correcto. Ok, vale, perfecto. Y bueno, pues ya, esa era la pregunta. Vale, gracias. A ti. ¿Fernando? Voy, ahora sí. La línea entre envase comercial e envase industrial. En el Real Decreto me pareció leer que dependía del CENAE. A partir de la... Digamos que dejan la línea un poco abierta, es decir, realmente es en función al uso que se le vaya a dar a ese envase. Pero las definiciones que vienen en el Real Decreto es el envase comercial es todo aquel que no es el industrial, el doméstico, perdón, y el envase industrial es todo aquel que no es ni comercial ni doméstico. Entonces dices, bueno, vale, ¿y dónde está la línea? Entonces lo que nos ha puntualizado el Ministerio es que utilicemos el CENAE de la empresa a la que se lo estamos enviando para ver el uso que se le va a dar a ese envase. Eso es. Lo que pasa es que el CENAE, ellos en el decreto no lo mencionan por número, lo mencionan por letras. Y yo no he encontrado en ningún sitio que el CENAE se mencione por letras. Ellos hablan de que a partir de la letra U, desde la G a la U son comerciales y a partir de la letra U son industriales, me parece recordar. Estoy hablando de memoria. Pues eso, pero los CENAEs van también por número. No sé si hay una subcategoría. Pero ellos en el Real Decreto no te lo mencionan así. Va por grupos de actividad. Va por grupos de actividad. Digamos que el grupo de actividad sí que empieza por una letra y luego le siguen todos los números. Entonces, directamente, si tú buscas en Google grupo de actividad CENAE U, pues te aparecerá un listado con todos ellos. Vale. No sé, vale. Ya lo hablamos. Okay. Vale, perfecto. Gracias. Nada, gracias, Fernando. Vale, Manuel. Buenos días. Buenos días. Mira, una consulta. Si cuando nosotros metemos en el mercado nuestro producto que va con muchos tipos de embalaje, si yo meto en la factura solo el resumen, entre comillas, de lo que he aportado al scrap por ese embalaje, ¿cómo el poseedor final, el siguiente del escalón o la tienda en este caso, puede
ahí tiene un producto, ¿no? Es poseedor final de ese producto, de ese embalaje. ¿Y cómo puede ver los kilos si yo le he puesto una cantidad total en concepto de embalaje? ¿Cómo puede después deducirse? No lo necesita. Es decir, como poseedor final, tú lo que vas a financiar o digamos, la bonificación que vas a recibir es por la totalidad de los envases que estás gestionando con tu gestor procedentes de todos tus proveedores. Es decir, yo no le voy a pedir a tu cliente que separe los envases de Manuel y los envases de otro proveedor, sino que directamente yo le voy a decir, bueno, si tú, poseedor final, has firmado conmigo este acuerdo, infórmame de todo lo que estás gestionando, independientemente del proveedor del que sea, y en función a esas cantidades y a la gestión que se le esté dando ese envase, yo sabré la cantidad de la que te puedo bonificar. Pero no se hace una relación directamente con el productor ni con el proveedor. Esto se hace así para que los poseedores finales no tengan que tener a lo mejor 25 contenedores diferentes para poder separar lo que llega de cada proveedor, para que en función de cada scrap se le entregue una contribución económica u otra. Entonces, en ese sentido, no te preocupes, porque de la misma forma que hay como unas tarifas de cobro por parte del scrap al productor de producto, habrá también unas tarifas de pago a los poseedores finales en función de las tipologías de materiales de los envases. Es decir, como que tú vas a saber en función a lo que tú estás gestionando y al material, la posibilidad que tienes de poder bonificarte sin necesidad de tener que vincularlo directamente a tu proveedor. Correcto, pero lo que imagino que, por ejemplo, que en nuestro caso también tenemos productores finales de muchos residuos, de cajas, de todo, de tablero, porque somos una empresa de fabricación de muebles de cocina. En este caso, nuestro proveedor es que nos está dando, por ejemplo, tablero, que sirve de tablero mártir, ¿vale? En su embalaje. Pero yo también estoy gestionando tableros en mi proceso productivo. Yo tendría que independizar. En ese caso sí que habría que hacer esa separación. Sí, yo solo te voy a poder abonar por la parte de lo que procede de tus proveedores, no de tu proceso productivo. Es que los envases de tu proceso productivo son exentos. Sí, dime. Manuel, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí, te escucho. ¿Puedo yo justificar? Ay, se te entrecorta, te pierdo, Manuel. Repíteme, por favor, que se ha cortado. No sé si ha sido yo. Es que se corta como la... ¿Cómo diferencio? Sí, dime. O sea, y el tablero mártir del proveedor, para justificártelo a ti. Claro, sí que necesitamos en esa parte, lo que tendremos será que colaborar con los gestores para poder ver cómo podemos hacer esa diferenciación. De todas formas, no te preocupes, porque todo eso poco a poco lo podremos ir viendo en cada caso. Nuestro equipo de operaciones es el que se va a encargar de poder ver las situaciones con vosotros para poder ayudaros y colaborar en cómo podemos hacer esas separaciones. O sea que por esa parte no te preocupes, que buscaremos la solución. De acuerdo. Venga, gracias. Nada, a ti. Verónica. Me han surgido varias preguntas. Nosotros tenemos el SENAE, que es el número 1621, porque no existe un SENAE que nos represente en realidad. El 1621 es el que fabrica chapas y tableros de madera. Nosotros no la fabricamos, la manipulamos, es decir, la pintamos y la cortamos, le hacemos agujeros, pero ¿eso nos va a influir a la hora de hacer la declaración en algo? Porque hay muchas cosas que el que fabrica chapas de tableros de madera tendrá que nosotros, residuos que nosotros no generaremos. No necesariamente. El SENAE al final es para poder vincular tu actividad. Si eso es lo que más se aproxima a lo que estáis haciendo vosotros actualmente, sería el que vosotros tenéis que aplicar. Pero realmente tu actividad va a ser similar. Vale, y ahora otra pregunta. Con respecto a la persona que me vende los productos de embalaje, ¿él tiene que tener sí o sí un número de productor de producto o no? Perdón, repíteme, que se ha cortado. La persona que nos vende los productos de embalaje, el plástico, los fletes, ¿tienen que tener ellos un número de productor de producto? Claro, porque ellos tendrán que declarar no los envases que a ti te están vendiendo como envases, sino los envases que ellos están utilizando para poder enviarte a ti sus productos, que da la casualidad en este caso que son envases. Y ellos me lo tienen que poner a mí en su factura, ¿verdad? Eso es.
Y yo cuando utilice esos envases para envasar mis No lo productos, tienes que poner. Porque en ese caso eres tú el que lo está utilizando ese envase por primera vez y eres quien lo está poniendo en el mercado por primera vez. Lo que ha hecho tu fabricante de envases hasta ese momento ha sido enviarte su producto, pero eres tú quien lo va a utilizar como envase por primera vez. ¿Y si él no pone su número de productor de producto, eso a mí me influye en algo? No, ese era él el que está incumpliendo esta normativa. Perfecto. Y la última pregunta. Los pasos que había que hacer era alta en el MITECO como productor de producto, ¿no? Eso es. Entonces, si tenéis alguna duda también, como daros de alta, nos podéis escribir y os echamos una mano. Vale. ¿A qué correo? ¿Al de info? Al de info. Info@somossimplica, eso es. Y luego hay que adherirse al scrap y con el certificado del scrap hay que subirlo al MITECO, ¿no? Eso es, una vez finalicemos el proceso de adhesión, os daremos un certificado que podéis subir al MITECO. También os explicamos cómo hacerlo paso por paso. Había leído que para darse de alta en el MITECO había que estar adherido a un scrap anteriormente. ¿Eso se puede hacer de forma paralela, no es necesario que sea simultáneo, no. Y luego ya una vez que hicimos todo eso, subir los datos del 24 al MITECO, que es hasta el 18 de abril. Eso es. Y para darle a vosotros los datos, ¿hasta qué fecha tenemos? Bueno, lo del 25 técnicamente el plazo terminaba el 28 de febrero, pero no os preocupéis que para las nuevas adhesiones estamos haciendo un plazo extraordinario. ¿Y hasta cuándo sería? Depende un momento del tiempo de tu adhesión, digamos un plazo en función a cuando tú te adhieras, pues suelen ser 2 semanas más o menos. Sí, porque más que nada por el tema de las cosas de las intracomunitarias que me está costando la vida, que me claro. da la información. Vale, muy bien, perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Jota. Sí, hola. Mira, nosotros nos adherimos con vosotros el viernes, os pasamos ya toda la documentación, hicimos la declaración 2024 y ahora estábamos a la espera de hacer esta declaración estimada del 2025. ¿Cuánto se tarda primero en que nos dais de alta y nos enviéis el certificado? Para saber el plazo que tenemos para hacer esta... Si nos habéis enviado el contrato de adhesión, ¿os habéis enviado solo el protocolo o también el contrato? Todo el vale, viernes. Si nos habéis enviado el contrato de adhesión el viernes, en principio, entre esta tarde o mañana debería llegaros el certificado de adhesión. Vale, luego tenemos que subirlo en el MITECO. Bueno, sí, no te preocupes que cuando os enviamos el certificado os mandamos una guía de cómo hacerlo también. Y nos daréis unos 15 días, que antes ya lo ha preguntado la compañera, para presentar esta estimación. Eso que solo se presenta en vuestra web. Eso es. Vale. ¿Vale? En función de esta estimación, nosotros podremos conocer 2 cosas. Por una parte, bueno, realmente conoceremos los envases que vosotros estimáis que vais a poner en el mercado en este año 2025. En función a eso sabremos lo que os tendremos que facturar para poder tener, digamos, la contribución suficiente para poder financiar los envases que habéis puesto en el mercado a vuestros poseedores finales. Y por otro lado, conoceremos pues esas mismas cantidades que tendremos que gestionar con los poseedores finales. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti. Vale, me voy a ir a... que no hay ninguna mano más levantada, me voy a ir a la sección de preguntas. A ver si tenemos alguna por aquí. Vale, Carlos dice, buenos días. Somos una empresa importadora y distribuidora de materias primas cuyo envase estándar son los sacos de pallet de 25 kilos sobre pallet de madera con film retráctil. Desde hace casi 2 años estamos declarando cada mes el total de los kilos de plástico no reciclado, concretamente el film retráctil que envuelve los pallets. Pregunta, ¿debo también ahora, virtud del Real Decreto sobre envases, volver a declarar y pagar también por segunda vez los kilos de plástico no reciclado? Si es un caso afirmativo, sería entonces un doble gravamen sobre el plástico. En este caso, Carlos, son 2 normativas completamente paralelas. Por una parte está el impuesto al plástico, que es lo que tú estás pagando a día de hoy por lo que tú estás importando e introduciendo en España, y por otro lado es la responsabilidad ampliada del productor, que es lo que cuesta gestionar aquellos envases que tú estás poniendo en el mercado. Digamos que por una parte es un impuesto por introducir plástico en España y por otra parte es financiar lo que cuesta gestionar ese envase cuando pasa a ser un residuo. Entonces son 2 normativas completamente paralelas. Luego, Pilar, buenos días. Las bolsas de compra que se venden. Vale, esto ya lo habíamos respondido.
Y luego, nosotros trabajamos con KLT y palés de CHEP. ¿Cómo lo tendríamos que gestionar? Si vosotros estáis trabajando con un pool de palés o con un sistema, digamos, de un tercero que os está alquilando a vosotros los envases, esos envases son de vuestros proveedores. Entonces, si estáis trabajando con palés tipo CHEP, los palés son de CHEP y son ellos quienes los van a tener que declarar. Vale, tengo otra mano por aquí levantada. Sí, Mar, dime. Mar, no te escucho. No, no te escucho, Mar. No tienes el micrófono silenciado, pero no te escucho. No, perdóname, pero no te escucho. Si no, te animo o a que lo pongas por las preguntas y respuestas o a que nos escribas un mail a info@somosimplica.com. Es que no, discúlpame, pero no tienes el micrófono silenciado, pero no te escucho. Bueno, pues como veo que no hay ninguna pregunta más por aquí ni otra mano alzada, vamos a cerrar la sesión entonces en... Ah, no, vale, espera. Una última. Rocío, sí, dime. Vale, mira, otra pregunta que me surge es, ¿cómo sé si la declaración es simplificada o, Si o pones la otra? si pones menos de 15 toneladas en el mercado, entre todos tus envases es simplificada. Si pones más de 15 toneladas, será ordinaria. Vale, y cuando dices en total sería que yo llego y hago el estimado de las cajas y el fill que compro. Y si son menos de 15 toneladas, sería simplificada. Eso es. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Vale, tenemos una pregunta por aquí. En Miteco pone que si ya tienes número de productor de producto y tienes que adherirte a un scrap, tienes que solicitar un nuevo número. ¿Es así? No debería ser así. Directamente tú, si tú ya estás dado de alta como productor de producto y te adhieron a un scrap, lo que tendrás que hacer será vincular el scrap a los envases que tú te has adherido a ese scrap, pero no necesitas crear un nuevo número de productor de producto. Buenos días, tengo una pregunta. Somos gestores de residuos puesto que recogemos los palés de los clientes finales. ¿Nuestra responsabilidad cuál es? Es decir, le tenemos que entregar el DEI. Vosotros como gestores de residuos, si vuestros clientes como poseedores finales deciden firmar el acuerdo voluntario con un scrap, lo que os van a solicitar son los DEIs, que ya se los estáis entregando a día de hoy, para poder entregar esa información al scrap y que el scrap pueda financiar la gestión correcta de los envases que están haciendo a través de vosotros. Pero sí, luego adicionalmente lo que tendréis que hacer será homologaros con un scrap que es totalmente gratuito, con el scrap con el que está trabajando vuestro cliente para que pueda seguir con vuestra actividad actual, como siempre. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Tenemos que entregarlo al scrap. Lo que tendréis que hacer será homologaros al scrap. Para ello te animo a que nos escribas a oficinatecnica@somosimplica.com, mi compañera Marta, para poder gestionar el proceso de homologación si no lo habéis hecho ya, y luego a partir de ahí pues ya empezaríamos con nuestra relación, pero directamente los documentos de identificación los puede entregar directamente tu cliente. Vale, vuelvo a las manos. Jota, cuéntame. Solo, no es una pregunta, es solo para tener el ejemplo que habéis puesto antes de la factura con la frase y esto lo podemos conseguir de alguna forma o consultar o nos Sí, lo podéis enviar por mail o algo porque Sí, se lo compartimos a todos nuestros adheridos, o sea que eso no te preocupes, que os enviaremos, si nos habéis enviado la documentación el viernes, esta semana, a mediados de esta semana, posiblemente mañana, os llegará un paquete con información de toda la información que necesitas saber como recién adherido. Vale, y luego las facturas que hemos emitido de enero ahora, que lógicamente no lo teníamos puesto, no pasa nada. No tenéis que volver a hacerlas. Por el momento el Ministerio no nos ha indicado nada al respecto. En caso de que nos digan algo, pues ya actuaremos en consecuencia. Ya los dirás. Vale, solo eso, gracias. Nada. Vale, pues nada, cerramos aquí, que ya nos hemos pasado un poquillo del tiempo límite. Y nada, cualquier otra consulta os invitamos a que nos escribáis a info@somosimplica.com. Nosotros os ayudaremos en todo lo que esté en nuestra mano. Y como siempre, pues eso, muchas gracias por una sesión más y nada, que
que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias.